Mientras los rayos del sol poniente se alargan proyectando sombras en mi oficina, iluminando la foto de graduación que encontré hoy, reflexiono sobre el tiempo transcurrido. Aparentemente esos 72 años fueron solo un breve preámbulo a este momento. Soy Ibli R. Jardín, y este es mi testimonio. Te invito, sin importar quién seas, a adentrarte en este espacio conmigo, mientras el viento ulula en el exterior. Aunque algunos lo llamen purificación, la mía solo llegó tras una tormenta devastadora que destrozó mi mundo. Esta no es una simple narración, es la crónica de profundas heridas infligidas al alma, de una confianza traicionada que sembró el miedo, y de una vida que parecía irremisiblemente perdida. Presta atención con la mente abierta, pues la historia que estoy a punto de compartir puede causar dolor, tal como me ha atormentado a mí durante más de 50 años. Si te sientes identificado, comparte y recuerda esta historia, porque algunas verdades necesitan ser oídas, aun cuando desafíen nuestras convicciones. Hay relatos, por más desgarradores que sean, que simplemente deben ser contados. Crecí en una humilde cabaña, amueblada con lo esencial y carente de lujos. A pesar de no nadar en la abundancia, mi madre, la señora Beatrice, irradiaba calidez y nos animaba a sus 4 hijos, 2 hermanas, un hermano y yo, mientras se esforzaba por estirar el presupuesto familiar. Mi padre, el señor Samuel, se presentaba como un hombre de fe, aunque sus palabras a menudo contrastaban con sus acciones. Después de golpear el periódico sobre la mesa, demandando silencio antes de regañarnos con severidad, solía citar: «Quien ama a su hijo corrige su vida», como si recitara un pasaje sagrado, y nosotros lo observábamos con aprensión. Mi madre entonces agachaba la mirada, tímida como un gorrión, y tras la partida de mi padre al club BFW para jugar al póker, nos recordaba con voz suave: «Dios lo ve todo». La iglesia del pueblo jugaba un papel central en nuestras vidas, y el pastor Thomas era reverenciado casi como un santo, con sus sermones considerados la verdad absoluta. Era un hombre serio con ojos que parecían penetrar los secretos más oscuros. Tenía 19 años cuando todo cambió radicalmente. Recién conocía a Daniel, el hijo del joven veterano de guerra, un muchacho asombroso con una sonrisa que te conquistaba al instante y que solía cantar en los conciertos gratuitos de verano que se hacían en la plaza del pueblo. Cada vez que sus ojos se posaban en mí sentía una extraña sensación, un cosquilleo cálido y placentero, algo que quizá era un pecado, pero a la vez tan atrayente que era imposible luchar contra ello. Una noche en una fiesta que se celebraba en la plaza del pueblo, Daniel me invitó a bailar. Sin pensar en las consecuencias, acepté su invitación. Bailamos con una conexión increíble, sintiendo la fragancia del perfume del otro. Sus manos, suaves y firmes, se posaron en mi cintura. Juro que solo fue eso, un simple baile. Pero eso bastó para que Peter, el hijo del diácono, nos viera y comenzara a propagar el rumor de que yo estaba perdiendo la cabeza por ese muchacho. El chisme se extendió rápidamente por todo el pueblo. Cuando llegué a casa, mi padre ya me esperaba con los ojos inyectados en ira. «Has deshonrado a esta familia», rugió mientras mi madre, en un rincón, rompía a llorar silenciosamente. La única forma de restaurar nuestro honor era clara. Al día siguiente el pastor Thomas, vestido con su mejor traje, se presentó en nuestra humilde vivienda. Tomó asiento en la mesa de la cocina, aceptando cortésmente la taza de té que mi madre, con las manos temblorosas, le ofrecía. Con una sonrisa que irradiaba bondad, declaró: «Ibli tiene un propósito superior. Dios la está llamando». Mis palabras no lograron comprender lo que aquello significaba. Un propósito, ¿qué propósito? Mis sueños se limitaban a ser bibliotecaria, casarme y formar una familia. Anhelaba desesperadamente el contacto de Daniel. El pastor continuó explicando sobre una escuela, ubicada en los remotos territorios del norte. En el agreste y desafiante territorio del Yukón, las Hermanas de la Solidaridad Perpetua brindaban un refugio, un espacio para encontrar la verdadera vocación y purificar el espíritu. Sin dudarlo, mi padre asintió a la petición.
Mi madre, con lágrimas silenciosas, no se opuso, sintiéndose superada por lo que interpretó como una señal divina. Con 19 años y la inocencia de quien no ha vivido, me resultaba incomprensible su decisión, un contraste abrumador con mi existencia, la de una simple campesina. Haz las maletas. La orden de mi padre, seca y definitiva, retumbó en mi mente incluso después de que el eco de sus palabras, «Te marchas la semana que viene», se desvaneciera. Aquella noche, sumida en la oscuridad, lloré hasta desfallecer, abrazando con fuerza a Boris, mi osito de peluche, un regalo de mi madre en mi infancia. La idea de renunciar a mis sueños y a mi hogar para sumirme en la vida monástica me aterrorizaba. Fue la tía Milly, la anciana sabia y sanadora del pueblo, conocedora de las hierbas medicinales y los designios del cielo, quien me ofreció consuelo. Cariño, me dijo con la sabiduría de sus años, a veces debemos navegar por un río que no elegimos, para llegar al océano al que estamos destinados. Atesoré en mi memoria aquella promesa. La noche previa a mi forzada partida, me encontré furtivamente con Ethan en nuestro escondite secreto, un refugio cercano al vetusto molino. Con las manos entrelazadas y la mirada turbada por la tristeza, me susurró: «Te esperaré, Bethany, sin importar cuánto tiempo deba transcurrir». Qué candor albergaban sus palabras, pues nuestros jóvenes corazones albergaban la ingenua certeza de que la simple voluntad podía materializar cualquier anhelo. El viaje, sin embargo, resultó extenuante. 3 días hacinados en un camión de madera, sacudidos por los irregulares caminos, seguidos de 2 días en un ruidoso vagón de tren. Nunca antes había traspasado los límites del valle de Willow Creek, y cada nuevo paisaje me resultaba extraño e intimidante. Mis escasas pertenencias se reducían a un pequeño bolso con ropa humilde, un medallón de San Cristóbal que me había regalado mi madre y un anillo de plata heredado de mi abuela. Al llegar al monasterio de San Miguel, mi espíritu ya se encontraba agobiado por la inquietud. La ciudad más próxima superaba en dimensiones a mi pequeño hogar. El caudaloso río Mkeni, ancho e imponente, superaba en magnificencia al arroyo Willow Creek. El monasterio, erigido como una formidable fortaleza, se alzaba con sus imponentes muros de piedra y sus estrechas ventanas, aparentemente inexpugnable. En la entrada me recibió la hermana Agnès, una mujer delgada, de rostro severo y piel pálida, casi blanca como la corteza de un abedul. Aunque aparentaba unos 50 años, las duras cargas de la vida la habían envejecido prematuramente. Ella, la Madre Superiora, detentaba la máxima autoridad dentro de aquellos muros. «Bienvenida a la morada de Dios», declaró sin ninguna calidez en su voz. «Aquí aprenderás autodisciplina, obediencia y reverencia al Todopoderoso». Ese mismo día me condujeron a una pequeña cámara donde, contra mi voluntad, cortaron mi cabello, antes abundante y castaño, tan admirado por Ethan, dejándome el cuero cabelludo al descubierto. Los mechones cayeron al suelo, inertes como agujas de pino muertas. Después confiscaron mi ropa, me lavaron con agua helada y me vistieron con un hábito áspero y mal ajustado que me causaba incomodidad. Desde ese día, con severidad, anunciaron: «Ya no eres Bethany de Willow Creek, sino la hermana Margaret de la Divina Sumisión». Esa noche, sumida en la penumbra, tendida sobre un catre espartano en una celda fría y desolada, las lágrimas rodaron silenciosas por mis mejillas, temiendo ser descubierta. Abracé mi cuerpo entumecido con mis propios brazos, anhelando el calor familiar de mi hogar, el olor a las tartas de frutas que mi madre horneaba con tanto cariño, y la sonrisa acogedora de Ian. Me aferré con fuerza a mi verdadera identidad. Los días en el convento se sucedían en un ciclo repetitivo, como las cuentas interminables de un rosario. Despertábamos a las 3 de la madrugada con el resonante tañido de la campana. Arrodilladas sobre el suelo gélido, rezábamos durante 1 hora y, después, limpiábamos el convento en absoluto silencio. La lengua silenciosa evita problemas, repetía la hermana Agnès, con tono admonitorio, cada vez que alguien se atrevía a romper el silencio con un susurro, incluso a la hora del desayuno. Sus jornadas se iniciaban con un desayuno austero compuesto por pan endurecido y leche de soja rebajada con agua, a lo que seguían prolongadas sesiones de plegarias, labores en el huerto colectivo.
Un estudio incesante de los textos sagrados y la práctica del bordado en completo silencio. Las noches concluían de la misma manera en que comenzaban, con más rezos y un sueño intranquilo interrumpido por el frío y el hambre, constantes compañeros. Además de ella, otras 27 jóvenes aprendices habitaban el templo, mujeres de su misma edad, con rostros inexpresivos, posturas sumisas y manos temblorosas. Algunas de ellas, apenas cumplidos los 16 años, portaban consigo historias silenciadas. El pasado estaba vedado, sepultado bajo la sombra de una amenaza permanente. El mundo exterior a estos muros es una mera fantasía, solía proclamar el maestro Yang, un hombre de semblante adusto y mirada penetrante que acudía semanalmente para impartir consultas privadas. Fue en mi tercera semana cuando conocí a Mai. Nos encomendaron la tarea de trabajar juntas en la cocina. El aire, saturado por el vapor abrasador y el penetrante aroma de las hierbas de limpieza, no parecía perturbarla. Su mirada, siempre alerta y brillante, sugería una concentración intensa, como si su mente estuviera absorta en algo que escapaba a nuestra comprensión. Un día, mientras barríamos el amplio salón de entrenamiento, Mai dejó caer disimuladamente un diminuto fragmento de pergamino. En él, con letras temblorosas, se leía: «Cuidado con lo que revelas al maestro». Aquel mensaje me desconcertó. ¿Por qué tanta precaución? ¿Acaso la práctica de la consulta no tenía como objetivo purificar el espíritu? Con el tiempo, empecé a comprender el significado de las palabras de Mai. En mi siguiente consulta, compartí con el maestro Yang mi anhelo de reunirme con mi familia. Al día siguiente me convocaron a la sala de la abadesa. Con consternación descubrí que ella estaba al tanto de mis confesiones. «Esa añoranza por tu familia es una artimaña de los espíritus malignos», sentenció, levantando una vara de bambú. «Debemos erradicar esa sombra que empaña tu alma». Obediente como el resto de los novicios, extendí mis manos. 10 dolorosos latigazos impactaron contra cada palma. Me mordí el labio con fuerza, luchando por no dejar escapar las lágrimas. «Agradece este castigo», ordenó la abadesa con voz firme. «Es por el bien de tu espíritu». Temblorosa y sollozando, respondí: «Gracias, abadesa». Fue entonces cuando la verdad me golpeó. Aquel lugar, que llamaban la Casa de la Iluminación, no era más que una prisión, una cárcel revestida de santidad. Era una prisionera inocente condenada por ser joven, por haber bailado en el festival de primavera, por soñar despierta. En la oscuridad de mi celda por las noches, escuchaba sollozos ahogados que se apagaban en las almohadas. No era la única que sufría. Todos compartíamos el mismo dolor, el mismo destino impuesto por nuestros padres, nuestros maestros, o una falsa devoción que ninguno sentíamos realmente. Mai, a partir de entonces, comenzó a buscarme en secreto. Mientras limpiábamos la sala de meditación, con frecuencia nos refugiábamos rápidamente en rincones apartados. Yo llevaba 3 años en el templo, habiendo llegado desde una remota aldea enclavada en las altas montañas. Su padre la había enviado allí al descubrir su aspiración a ser curandera. «Este lugar no es de luz, Lian», me susurraba, «he sido testigo de cosas terribles». Un día, nuestra conversación fue interrumpida abruptamente. La hermana Chin nos sorprendió charlando y, como castigo, nos obligó a arrodillarnos sobre grava áspera durante 2 largas horas, recitando mantras sin cesar. Casi un mes después de ese castigo, en una noche marcada por una tormenta furiosa, fui testigo de algo que jamás podría olvidar. Los truenos me mantuvieron despierta y, de repente, escuché pasos en el pasillo y el sonido de puertas abriéndose sigilosamente. Asomándome por una rendija de mi puerta, observé al maestro Yan entrando en la celda de un joven aprendiz llamado Chi. La hermana Chin, con una vela en la mano, iluminaba la escena. A la mañana siguiente, Beatrice, ausente de la reunión matutina, no se presentó. Al indagar sobre su ubicación, me dirigí a la Madre Superiora, la hermana Madalena, la más longeva de nuestra congregación. Ella, evitando mi mirada, musitó con voz grave: «Algunas cargas son más difíciles de llevar que otras. Ofrécele tus oraciones».
La reacción de Clara solo confirmó mi creciente inquietud. Aquello no era un hecho aislado, un pacto de silencio encubría sus errores, mientras que quienes sufrían las consecuencias se hundían en la soledad. ¿Quién nos creerá si hablamos?, se lamentó Clara, somos solo estudiantes, ellas son la autoridad de la institución. Una profunda angustia me invadió, acompañada de rabia, dirigida hacia mi tía, que me había obligado a ingresar en esa opresiva institución, y contra el director que supervisaba ese lugar sombrío, donde jóvenes estudiantes eran sometidos a una doctrina tergiversada. Una noche, escondidas en la biblioteca, supliqué a Clara, ¿cómo escaparemos de aquí? Ella respondió con determinación en su mirada, aún no lo sé, pero encontraremos la forma. Confía en mí. En medio de la asfixiante atmósfera que se prolongaba lentamente, los meses transcurrieron dejando una huella de adaptación y supervivencia. Aprendí a camuflar mis verdaderas emociones, a simular sumisión, a obedecer sin protestar y a recitar las oraciones que se exigían, así como a idear pequeñas faltas para confesar. No obstante, a pesar de la represión, la esencia de la niña que solía ser, la misma que creció en Willow Creek soñando con la medicina, que encontraba belleza en la naturaleza y danzaba con libertad junto a Ian, aún persistía encendida en mi interior. Una noche, mientras trabajaba en la cocina, capté una conversación susurrada entre la señora Odette y la señora Gwendalyn. Discutían sobre una próxima auditoría debido a la visita de importantes miembros del consejo escolar la semana siguiente. La señora Gwendalyn, con voz preocupada, señaló la necesidad de ocultar los incidentes recientes, aludiendo a las evidentes heridas de Eleanor y a la negativa de Daisy a estudiar. La sombría solución que propusieron fue el encierro de ambas niñas en el dormitorio restringido hasta que la comitiva se marchara, un lugar del que nunca antes había oído hablar. Al escuchar la noticia, los ojos de Clara se llenaron de una intensa esperanza. Ella había estado escuchando murmullos sobre el misterioso dormitorio restringido. Las historias narraban que estaba ubicado debajo del gran salón, y que servía como lugar de encierro para aquellos estudiantes que intentaban fugarse o que sufrían colapsos emocionales tras haber sido objeto de abusos por parte del director. Esa noche la preocupación me impidió conciliar el sueño. Mis pensamientos se enfocaban en Eleanor, Daisy y los demás estudiantes que presumiblemente sufrían en la oscuridad del dormitorio prohibido. Me pregunté si Ethan, en algún lugar, aún me recordaba. Visualicé a mi padre preguntándome si, al igual que yo, lloraba a solas cada noche. Encontraremos una solución, prometió Clara apretando mi mano con firmeza. Mañana mismo, tomaremos cartas en el asunto con nuestras propias manos. La academia, en vísperas de la llegada del consejo, era un hervidero de actividad. Todos se afanaban en limpiar y ordenar meticulosamente cada rincón y objeto. La señora Gwendalyn, con una energía frenética, cual colibrí, emitía órdenes a gritos sin cesar. Fue en medio de ese caos que Clara y yo identificamos una oportunidad. Nos encargaron la limpieza del gran salón, el mismo donde los miembros del consejo se reunirían al día siguiente. Mientras los demás estudiantes se dedicaban a acomodar las mesas y el estrado, nosotras simulábamos limpiar, con la mirada atenta en busca de cualquier indicio que nos guiara hacia el dormitorio prohibido. Ahí, susurró Clara, señalando una puerta pequeña y casi invisible, oculta tras el escenario. Llevo un rato observando esa puerta. Nunca he visto a nadie entrar o salir de ella durante el día. Esperamos el momento propicio cuando la hermana Elisa se ausentó para buscar más abrillantador, mientras los demás estudiantes se afanaban en limpiar meticulosamente las ventanas del estudio de arte. Entonces Clara y yo nos acercamos sigilosamente a la puerta del archivo. La puerta, cerrada con llave como era de esperar, no fue un obstáculo para la astucia de Fiona, quien, siempre preparada, extrajo una horquilla metálica escondida entre los pliegues de su pañuelo. Recordé que mi primo me había enseñado ese truco confiándome mientras manipulaba la horquilla en la cerradura, que la usaba para abrir el armario de provisiones en el trabajo y así conseguir bocadillos adicionales. Tras lo que pareció una eternidad de delicados movimientos y silenciosos forcejeos, la cerradura cedió con un ligero chasquido.
Nuestros corazones latían con fuerza, como tambores desesperados por denunciar nuestra intrusión. Al otro lado de la puerta, una escalera oscura y cubierta de musgo se adentraba en espiral en lo que parecía ser el prohibido sótano. Quizás deberíamos volver más tarde, sugirió Fiona con cautela, su voz apenas audible. Esa noche, una vez que el gimnasio se sumió en el silencio profundo del sueño, apenas pudimos probar bocado, tan absortos estábamos en la mezcla de expectación y temor. La preocupación la embargaba mientras continuaba con sus quehaceres nocturnos, repitiendo palabras sin prestarles atención, con la mente fija en las posibles consecuencias de nuestros actos. Si nos descubren, susurró cuando finalmente regresaron al dormitorio, las consecuencias serán severas. No podemos quedarnos de brazos cruzados, replicó ella con los ojos brillando de determinación. Nunca lograremos escapar de este lugar, y esas nuevas estudiantes de abajo seguirán sufriendo este trato. Esperaron pacientemente hasta la medianoche, cuando la academia se sumió en un silencio casi absoluto. Solo el lamento del viento contra los viejos muros de ladrillo y un ocasional sollozo ahogado que llegaba de una habitación distante rompían la tranquilidad. Descalzos para evitar ser detectadas, salieron sigilosamente de sus habitaciones y se encontraron en el pasillo. La oscuridad era profunda, pero Fiona portaba una pequeña linterna. Con pasos lentos y cautelosos nos movíamos adelante, murmurando con fervor plegarias silenciosas en busca de protección, no dirigidas a la figura del director ni a los rostros severos de los profesores, sino a cualquier entidad superior que aún pudiera estar atenta. Alcanzamos la imponente estructura del edificio principal sin percance alguno. La pálida luz de la luna, filtrándose a través de los vitrales, creaba figuras fragmentadas y danzantes sobre el suelo. Un escalofrío helado se apoderó de mí, una combinación inquietante de pavor y frío. Vamos, instó Fiona, su voz suave mientras tomaba mi mano en un gesto de apoyo. Unidos, nos aproximamos a la puerta de la sala de archivos. Esta vez, la llave improvisada, forjada con ingenio, resultó innecesaria, la cerradura, misteriosamente, cedía sin resistencia. Ante nosotros se extendía una angosta escalera de caracol, un camino sombrío hacia lo desconocido. Un aire húmedo y denso con un marcado olor a moho invadía el espacio, mezclado con un aroma indefinible, una sugerencia sutil de descomposición. Descendimos con suma precaución, cada paso un eco resonante en la oscuridad. El haz de luz de nuestra linterna danzaba, proyectando sombras grotescas y amenazantes sobre las paredes. El sótano al que nos dirigíamos superó nuestras expectativas en extensión, revelándose como un largo pasillo sombrío, flanqueado por múltiples puertas metálicas que recordaban más a una prisión que a un simple depósito. Maya, Amelia, ¿hay alguien ahí?, preguntó Fiona, su voz apenas un susurro que se perdía en la penumbra. Un gemido apenas audible resonó desde el interior de una de las celdas. Nos precipitamos hacia la puerta. A través de una pequeña ventana enrejada, pudimos vislumbrar el interior de un cubículo mínimo y desolado, donde solo un delgado colchón yacía sobre el suelo. Allí, acurrucada en una posición fetal, reconocimos a Maya, visiblemente más pequeña y frágil de lo que la recordábamos, con profundas ojeras que delataban el sufrimiento. Hemos venido a ayudar, proclamé con firmeza mientras Fiona, desesperada, intentaba forzar la cerradura con una pinza de pelo. No sirve de nada, respondió Maya, su voz apenas un susurro. Nos sacarán de aquí mañana por la mañana, antes de que lleguen los inspectores. Nos llevarán al centro de entrenamiento hasta que termine la visita. ¿Quién más está aquí?, preguntó Fiona, escudriñando las otras celdas. Amelia está en la celda contigua y también Clara, la que intentó denunciarlos la semana pasada. Ella lleva más tiempo aquí, ya no habla, solo llora. La escena era desgarradora, 3 jóvenes estudiantes, confinadas como animales, sufriendo un castigo cruel por negarse a cumplir exigencias inhumanas. El horror que presencié, la brutalidad infligida por supuestas faltas de obediencia, el anhelo de libertad reflejado en sus rostros, solo era una pequeña muestra de una pesadilla mucho más extensa.
¿Cuántas almas más habían sido consumidas por aquellos muros? ¿Cuántos habían sido enviados al exilio en lugares remotos, sus voces acalladas para siempre? No podemos abandonarlos, susurré, con las lágrimas empañando mi visión. Debemos hacer algo. Un sonido de pasos resonó en la escalera. Alguien se acercaba. Maya reaccionó con rapidez, apagando la lámpara que parpadeaba y empujándome tras una pila de cajas en el almacén. Era la directora Elizabeth, iluminada por la luz de una linterna, seguida por el supervisor Jardín. Nos quedamos inmóviles, sintiendo nuestros corazones martillear con fuerza. Los inversores llegan a las 8, dijo Jardín con voz gélida. Asegúrense de que esos residentes no sean visibles hasta entonces e intenten que tengan una apariencia decente. No toleraré preguntas. Entendido, supervisor, respondió Elizabeth. Entraron en una oficina cercana, descuidando cerrar completamente la puerta, que quedó entreabierta. El murmullo de sus voces, inconfundiblemente masculinas, se extendió por el corredor hasta llegar al almacén contiguo. ¿Y la reclusa Anya?, preguntó Jardín, con una voz grave y resonante. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, erizando cada vello de mi cuerpo. Maya, mi compañera, apretó mi mano con fuerza, un gesto silencioso que transmitía consuelo y apoyo. Sigue desafiante, respondió Elizabeth, su voz firme aunque con un dejo de resignación, aferrada a ese espíritu rebelde que la caracteriza, pero el proceso de adaptación y obediencia está progresando. Jardín continuó, su voz cargada de preocupación, y la reclusa Maya me inquieta. Es demasiado analítica, siempre cuestionando la autoridad establecida. Tras concluir la inspección, Jardín afirmó con determinación, me ocuparé de ambas. Tengo mis métodos. Su voz, al principio clara, se fue apagando gradualmente, pero la amenaza subyacente, oscura y palpable, permaneció suspendida en el aire, insinuando la eficacia de sus métodos, incluso para los sujetos más obstinados. Maya y yo intercambiamos una mirada de terror, un reflejo de la misma certeza que nos invadía, huir era nuestra única opción. Esperamos sumidas en un silencio tenso y prolongado, que pareció una eternidad, hasta que el eco de sus pasos y sus voces se desvaneció en la lejanía. Maya volvió a encender la lámpara, iluminando la oscuridad de la celda. Susurré, apenas audible a través de la pequeña rendija de la puerta de la celda de Teresa, la trasladarán a las 5. Volveremos mañana por la noche, anunció alguien. Con una voz áspera, casi un susurro, preguntó, ¿y siempre es así? No si te vas, replicó Maya con convicción. ¿Cómo es eso posible? Estamos encerradas aquí. Y aunque lográramos escapar, ¿a dónde podríamos ir? No tenemos dinero, ni conocemos a nadie. Maya guardó silencio con el ceño fruncido y sumida en sus pensamientos. Luego en sus ojos brilló una chispa conocida, un destello de inquebrantable determinación. Tengo un plan, afirmó, pero necesitaremos ayuda. Esa noche, de vuelta en la celda, me encontraba acostada sobre el rígido catre, incapaz de conciliar el sueño. Las imágenes del sótano, las pálidas caras de las mujeres cautivas, las aterradoras palabras del supervisor, todo se repetía una y otra vez en mi mente. A la mañana siguiente los inversores arribaron a las 8 en punto, 3 figuras imponentes vestidas con trajes oscuros, con expresiones serias y sin emociones. Todo el personal de la institución se había reunido en el patio para recibirlos, con las cabezas gachas y las manos entrelazadas. Con una sonrisa que nunca antes había visto en su rostro, la directora Amelia irradiaba una calidez casi exagerada, una fachada que la hacía parecer incluso benevolente. ¡Qué gran actuación!, pensé con sarcasmo. Luego, ante la presencia de los inversores, anunció con orgullo, nuestros residentes son ciudadanos ejemplares, dedicados al crecimiento personal y al servicio comunitario. La rabia me hirvió por dentro, deseando gritar la verdad, desenmascarar las mentiras, pero sabía que sería inútil, una batalla perdida de antemano. A lo largo del día los inversores recorrieron las instalaciones, inspeccionando los talleres, el salón principal,
y hasta el aviario, pero la zona restringida, por supuesto, fue omitida de la visita guiada. Y nadie mencionó a los niños que habían sido sacados de allí antes del amanecer. Harto de fingir, busqué a un aliado en el cobertizo de herramientas, un lugar donde podríamos hablar en privado mientras él afilaba las herramientas. ¿Cómo va la operación?, le susurré. Avanzando, respondió. ¿Recuerdas a Abernathy, el carpintero? Es peculiar. Lo he visto llorar y esconderse varias veces, y sospecho que está siendo explotado laboralmente. Le pregunté si creía que podría ayudarnos, y me respondió que solo había una forma de saberlo. Al día siguiente, después de que los miembros del consejo se fueran, la rutina diaria se reanudó. Los jóvenes de la zona restringida fueron devueltos, pero era imposible hablar con ellos. Supimos que estaban castigados, confinados en sus camas durante una semana, solo con agua y pan. Phil logró hablar con el señor Abernathy, quien, como sospechábamos, también albergaba un dolor profundo y remordimientos por el pasado. De joven fue enviado a la granja tras un trágico accidente que le arrebató a su familia. Las autoridades, enredadas en intrincadas estrategias legales, interpretaron el incidente como una salida oportuna para el joven, quien, desorientado y sin metas, se encontraba en un estado de inactividad. Nadie debería ser forzado a permanecer en contra de su voluntad, afirmó el hombre, su voz temblorosa por la emoción y sus ojos humedecidos. Esto no se asemeja al servicio comunitario que se supone que es. Compartiendo la misma inquietud, el anciano ofreció su asistencia. El empleado, quien se desempeñaba como mensajero, tenía fácil acceso a los almacenes y, crucialmente, a las llaves de la puerta norte, por donde se distribuían los suministros. En 4 días, reveló, llegará una furgoneta con el equipamiento. La señora Davidon, la proveedora de ferretería, es de confianza. Ella puede llevarlos a Oakwood, donde tomarán un tren hacia la capital. Era una oportunidad de escapar, pero no podían ejecutarla solos. Debemos sacar a los niños de la zona restringida, insistió el hombre. No podemos abandonarlos a su destino. El señor Abernathy, visiblemente preocupado, expresó su desaprobación meneando la cabeza. La misión se complica sobremanera. A los jóvenes, custodiados por una vigilancia férrea, enfrentan el peligro de ser descubiertos, el cual se incrementa con la presencia de más personas. Pin, con una firmeza inquebrantable, declaró: uno para todos y todos para uno, o escapamos juntos, o ninguno de nosotros sale de aquí. El plan, sin embargo, estaba lleno de riesgos. En la víspera de la entrega de los suministros, el señor Abernathy planeaba usar un sedante suave en la bebida del director, suficiente para dormirlo profundamente sin causarle daño. Después, usaría las llaves del director para abrir la zona restringida y liberar a los jóvenes de sus camas. El punto de encuentro acordado era la puerta norte a las 3 de la madrugada, hora en la que la señora Davidon llegaría en la camioneta. En los 3 días anteriores al momento crucial, reunimos provisiones en secreto, algunas latas de fruta en almíbar que sustraíamos de las comidas, verduras robadas del huerto, y una muda de ropa limpia y bien escondida para cada uno. Aunque era poco, representaba todo lo que poseíamos. La noche que esperábamos, la ansiedad me mantuvo despierto, sobresaltándome ante cualquier sonido, por mínimo que fuera. La posibilidad de que el plan fracasara y fuéramos descubiertos me aterrorizaba. Peor que el castigo físico era la perspectiva de quedar confinado allí para siempre. A las 2 de la madrugada, me levanté en silencio absoluto. Debajo de la ropa de trabajo, ya vestía la ropa sencilla que había guardado, unos pantalones viejos y una camisa. Con la pequeña bolsa de provisiones, que contenía pan y algunas manzanas, en la mano, esperé. Lena, puntualmente a la hora convenida, apareció en mi habitación. «Todo listo», susurró. «Vámonos». Con el corazón latiendo con fuerza, nos movimos con cautela por el pasillo oscuro. Con cautela bordeamos la oficina de la directora, donde sus fuertes ronquidos resonaban, evidenciando el profundo efecto del somnífero. En la entrada posterior de la lavandería, hallamos a Elsie, quien ya había liberado a las 3 niñas,
visiblemente nerviosas pero decididas a escapar. Que la gracia divina os proteja, susurró Elsie, santiguándonos a cada una. Permaneced ocultas. Nos guió por un intrincado laberinto de pasillos de servicio hasta la salida trasera. Cada paso era una tortura, temiendo que alguien despertara, que sonara la alarma, que nos detuvieran, pero nada ocurrió. Afuera nos esperaba el anciano Hemlock con su furgoneta de reparto, cuyo contenido estaba cubierto con una lona. Sin mediar palabra, nos ayudó a subir y nos cubrió con sacos de arpillera y lonas viejas. Silencio absoluto hasta que estemos lejos, murmuró, refiriéndose al vigilante nocturno que solía rondar la avenida principal. La furgoneta rugió y emprendió la marcha. Después de escuchar el crujido metálico de la verja al cerrarse, seguido por el rugido grave del motor de la furgoneta acelerando sobre el firme de grava de la carretera, supimos que por fin éramos libres, liberados de la pesadilla de la escuela correccional que, cínicamente, se autodenominaba santuario. Apretujados en la parte trasera de la furgoneta, bajo la áspera lona protectora, con Lena y Beatriz acurrucadas a mis lados, sentí como las lágrimas, cálidas y liberadoras, inundaban mis ojos. No eran lágrimas de temor o de tristeza, sino de la inmensa liberación que sentía, junto con la esperanza de un futuro por fin libre que comenzaba a vislumbrarse en mi interior. El trayecto hasta Willow Creek se extendió durante 5 largas y agotadoras horas. Al amanecer, con los cuerpos doloridos y rígidos por el viaje, pero con el espíritu exultante, descendimos de la furgoneta. «Esta es mi nieta Vivian», anunció el anciano Hemlock al empleado de la estación de autobuses, indicándome, y sus amigas van a visitar a un familiar lejano en Albany. El agente, más interesado en contar los billetes que el viejo Hemlock le había entregado, apenas nos dedicó una mirada. Después de haber usado los ahorros para comprar nuestros pasajes, le dije con voz baja, apretando sus manos surcadas de arrugas, «te estaremos siempre agradecidos». Él, con una sonrisa que dejaba ver algunos huecos en su dentadura, respondió, «Ya he recibido mi recompensa, niña». Recordé entonces a mi propia hermana, llevada a ese mismo lugar cuando era pequeña. Nunca más la volvimos a ver. Nos informaron que había fallecido por una enfermedad, pero sospechábamos la verdad. Ni siquiera nos permitieron recuperar su cuerpo. Ya en el autobús matutino rumbo a Albany, Lena, Beatriz, Clara, Jim y yo nos apretujamos en la parte trasera. Por primera vez en mucho tiempo podíamos conversar sin temor a ser escuchadas o castigadas. Cada una de nosotras relató su historia. Beatriz había sido enviada al reformatorio por su padre, quien deseaba deshacerse de ella tras la muerte de su madre. Clara, embarazada a los 16 años, fue recluida allí por su familia para ocultar la supuesta vergüenza. Al nacer, el bebé fue arrebatado de sus padres con crueldad y entregado en adopción. Mientras tanto, Jim fue descubierta leyendo libros prohibidos, relatos divergentes pero con un tema en común: mujeres jóvenes encarceladas, oprimidas y maltratadas, todo en aras de un propósito perverso. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora?, inquirió Clara, la más joven del grupo, apenas cumplidos los 15 años. Ninguna de nosotras poseía la respuesta. La imponente iglesia de San Judas se erguía frente a nosotras, su torre rasgando el cielo cubierto de nubes. Carecíamos de una red familiar dispuesta a acogernos, nuestros bolsillos estaban vacíos y no teníamos un lugar seguro donde refugiarnos. Iremos a Phoenix, resolvió Maya, siempre la más resuelta. Es una ciudad en expansión, llena de oportunidades. Podremos encontrar trabajo o al menos estar juntas por un tiempo. Y si intentan encontrarnos, musitó Sofía con una angustia evidente en su voz, la corporación los protege a ellos, no a nosotras. Con una firmeza inquebrantable en la voz, Maya declaró: adoptaremos nuevas identidades, nos transformaremos por completo. Recordó que la historia estaba repleta de mujeres que, para sobrevivir, habían optado por el anonimato. El sedán, zumbando con fuerza, se adentraba en el desierto, dejando tras de sí una estela de polvo rojizo que se alzaba a lo largo de la autopista. Observando el paisaje desde la ventana, contemple la inmensidad.
Las llanuras áridas y desoladas se convertían gradualmente en mesetas suaves y onduladas, bajo un cielo de un azul celeste que me resultaba desconocido. Los arroyos, cual hilos brillantes, serpenteaban por la tierra. Mi mente divagó por la turbulenta transformación que había experimentado mi vida desde que dejé, de manera inesperada y trágica, la empresa en Harmony Gulch. Rompiendo el silencio que pesaba en el interior del coche, pregunté: ¿saben lo que haré en cuanto lleguemos a Phoenix? Deseo teñirme el cabello de un color llamativo, y después, rapármelo, simplemente porque tengo la libertad de hacerlo. Las mujeres presentes soltaron una risa genuina, que resonó en el interior del vehículo, ahora casi vacío. Con los ojos cerrados como si anticipara el sabor, Olivia declaró su deseo de un burrito gigante, rebosante de todos los ingredientes. Chloe, liberada de las constantes demandas, suspiró anhelando una comida satisfactoria y un sueño profundo e ininterrumpido. Yo, por mi parte, aspiraba a dominar la programación, a nutrirme de la claridad del conocimiento y eventualmente, a relatar la historia de este lugar, para que su memoria perdurara por siempre. Maya entrelazó su mano con la mía, regalándome una sonrisa, un gesto que siempre había sido una fuente de valentía. Con firmeza proclamó que no permitiríamos sentirnos controladas nuevamente, exhortándonos a liberarnos a través del aprendizaje. Esas palabras resonaron en mi interior, marcando el comienzo de mi verdadera transformación a los 23 años. A pesar de la sensación de haber desperdiciado mi vida, atisbé un futuro prometedor. Aunque había perdido a mi familia, mi hogar y mis primeros sueños, había ganado una fuerza inquebrantable, el refugio de la cámara y una determinación irrenunciable. Sobre todo, había descubierto mi verdadero yo. Conforme el sedán se adentraba en la autopista interestatal, cada kilómetro recorrido ampliaba la brecha entre nosotros y la imponente sede de la empresa, visible ya solo como una silueta lejana. El futuro que nos esperaba en Phoenix, una ciudad desconocida y bulliciosa, permanecía nebuloso, reflejando la incertidumbre que se cernía sobre mi propio destino. No obstante, una determinación férrea se consolidaba en mi interior: jamás permitiría que me volvieran a callar, ni volvería a ser una marioneta manipulada por hilos invisibles. La vida, como solía decir mi abuela, es semejante a una carretera sinuosa, puede presentarnos baches inesperados y desvíos abruptos, pero la obligación es seguir adelante, perseverar hasta alcanzar el destino final. Y yo, Evelyn Grant, finalmente me hallaba trazando mi propio camino, navegando mi particular sendero. Phoenix nos recibió con la indiferencia característica de las metrópolis en expansión, donde los recién llegados se diluyen en el anonimato de la multitud. Una jungla de concreto, donde el anonimato se erigía en marcado contraste con la cohesión de Harmony Gulch. Descendimos del vehículo en la estación de tránsito, 5 jóvenes mujeres, con maletas improvisadas y una profunda confusión reflejada en nuestros rostros, buscando desesperadamente una orientación que nos guiara. Con el dinero que el señor Abernathy, en un gesto generoso, nos había dado, solo pudimos pagar los billetes de transporte, y nos quedamos sin dinero para pagar el hospedaje. ¿Y ahora qué?, preguntó Chloe, mientras se abrazaba a sí misma, buscando consuelo. Maya, siempre serena y fuerte, señaló un centro comunitario que se veía a lo lejos. Intentemos allí. Los centros comunitarios suelen ayudar a las personas necesitadas. Yo, con dudas, pensé que los edificios institucionales eran lo último que quería ver, pero no teníamos alternativa. El centro comunitario de la iglesia de Santa Cruz, ubicado junto a una plaza bulliciosa, estaba justo al lado. Justo cuando llegamos, una misa matutina estaba terminando. Permanecimos cerca de la entrada hasta que los asistentes se dispersaron y apareció el vicario, el reverendo Alister, un hombre distinto a cualquier otro clérigo que hubiéramos conocido. Parecía tener unos 50 años, con cabello gris desordenado, gafas mal puestas en la nariz y una sonrisa cálida y juvenil. Su chaqueta de tweed, raramente gastada, parecía tener décadas de antigüedad. ¿En qué puedo servirles, damas?, preguntó el vicario, notando nuestra presencia. Clara, tomando la iniciativa, avanzó y narró una historia elaborada.
Éramos, según ella, muchachas humildes, recién llegadas del campo, en busca de empleo en la ciudad y sin un lugar donde pernoctar. Ocultamos deliberadamente la odisea de sufrimiento, la persecución y los horrores que habíamos padecido. Algunas verdades eran demasiado graves para revelarlas a desconocidos, incluso a un hombre de iglesia. El vicario nos observó con atención, como si intentara descifrar el significado oculto entre nuestras palabras. Después de una breve pausa, suspiró y dijo: acompáñenme. No tengo mucho que ofrecer, pero lo poco que poseo lo compartiré con ustedes con gusto. Nos condujo a la vicaría, un edificio sencillo situado detrás de la iglesia. Allí, en la cocina, una mujer mayor con canas preparaba el almuerzo. Señora Higgins, anunció el vicario. Tenemos visitas. ¿Podría poner 5 cubiertos más en la mesa, por favor?, preguntó la mujer, observándonos con detenimiento y estudiando nuestra apariencia desaliñada, la ropa que evidenciaba nuestra precipitada huida de la escuela, oculta bajo las pocas prendas prestadas. Notó nuestra actitud tímida y las miradas esquivas que la directora nos había instruido. Murmuró cruzando los brazos. Estas niñas parecen estar huyendo de algo. Clara, en un reflejo condicionado por el pánico, retrocedió lista para escapar, mientras mi corazón se encogía del miedo. Sin embargo, y para mi sorpresa, la señora Higgins nos regaló una sonrisa amable, mostrando un pequeño espacio entre sus dientes frontales. Sea cual sea el problema, ya quedó atrás. Aquí no indagamos en el pasado, solo en el futuro, dijo con dulzura. Pónganse cómodas. Les prepararé un té fuerte antes de la cena. Parecen muy débiles, pobrecitas. Ese té resultó ser el más reconfortante que jamás había bebido. Después de deleitarnos con unos cones recién salidos del horno, aún humeantes, untados con mantequilla derretida y acompañados de generosas porciones de pastel de frutas y una taza de té exquisito con un toque de crema, nos abalanzamos sobre la comida con una avidez casi desesperada, como si estuviéramos tratando de llenar un vacío prolongado por la escasez. El vicario, visiblemente sorprendido, comentó que creía que la señora Higgins, la ama de llaves, nunca había presenciado una necesidad alimentaria tan extrema, y agregó que la vicaría, lamentablemente, carecía del espacio necesario para albergarnos. Sin embargo, con una sonrisa esperanzadora, anunció que conocía a alguien que podría ofrecerles refugio, la señora Ainsworth, una viuda que residía cerca y regentaba una pensión para jóvenes del campo que llegaban a la ciudad en busca de trabajo, un lugar modesto pero seguro y limpio. Después de saborear un almuerzo compuesto por pastel de carne sustancioso, judías verdes frescas, patatas asadas doradas y una ensalada que despertaba en nosotros una profunda nostalgia por la cocina casera, el vicario nos guió hasta la pensión de la señora Ainsworth, una imponente residencia antigua engalanada con un jardín delantero repleto de rosales florecientes y un patio trasero donde los patos paseaban con total libertad. La señora Ainsworth, una mujer robusta de unos 60 años, con penetrantes ojos azules que parecían escudriñar el alma, nos recibió en la puerta. 5 a la vez, reverendo Alister, exclamó riendo al vernos, y añadió: estoy considerando convertir mi casa en un convento. La mención de la palabra convento me causó un escalofrío, mientras Joanna palidecía visiblemente. Claramente había descubierto nuestro secreto y, peor aún, le había contado nuestra historia al vicario. Son buenas muchachas, señora Ainsworth, aseguró el vicario. Necesitan un techo y una oportunidad de trabajo. Pensé inmediatamente en usted. La señora Ainsworth nos observó detenidamente por unos instantes antes de dibujar una sutil sonrisa en sus labios. Tengo 3 apartamentos disponibles. 2 tienen camas individuales y 1 tiene una cama doble. Pueden quedarse con los 3, ofreció Clara. Gracias. Sería ideal, respondió Lily, suspirando aliviada. Necesitábamos estar juntas, y esa cercanía nos daría algo de consuelo. Una vez que la asistente social se hubo marchado, Clara nos guió a los apartamentos para que los viéramos. Las habitaciones, con 2 camas individuales, un armario básico y una mesita,
tenían una decoración modesta pero comparadas con los dormitorios del albergue resultaban lujosas. Las reglas son claras, nos informó. No se permiten visitas de hombres ni consumo de alcohol, y se espera que mantengan todo en orden. El desayuno se sirve a las 7 en punto. Si lo pierden, no habrá otra oportunidad. La cena es a las 6 de la tarde y quien llegue tarde se quedará sin ella. La renta debe pagarse el día 10 de cada mes sin excepción. Hizo una pausa, dirigiéndonos una mirada a cada una de nosotras. No me interesan vuestros pasados ni las razones que os han traído aquí. Esto es un nuevo comienzo. Esa noche, sumergida en un colchón suave, por primera vez en casi 3 años, lloré en silencio, no de tristeza, sino de profundo alivio. Estábamos a salvo, protegidas y unidas en ese nuevo y desconocido lugar. Al día siguiente iniciamos la búsqueda de empleo, una tarea que pronto se demostró difícil. Sin experiencia laboral más allá de cuidar niños, realizar las tareas del hogar y obedecer órdenes, y sin referencias, títulos ni recursos significativos, nos sentíamos desmoralizadas. Al final del día, Clara, al vernos desanimadas, propuso: «Hay una panadería cerca de aquí. La señora Davis es amiga mía, hablaré con ella». A la mañana siguiente, puntualmente a las 6, nos presentamos en la panadería, un lugar bullicioso y perfumado con el delicioso aroma del pan recién horneado y los dulces. La señora Davis, una mujer corpulenta y de sonrisa acogedora, nos recibió y preguntó directamente: ¿saben hornear? Sí, respondimos al unísono, mintiendo descaradamente, ya que nuestra experiencia culinaria se limitaba a la cocina casera para grandes grupos familiares. Muéstrenme lo que saben hacer, ordenó Davis indicando los hornos al fondo. Cada una de nosotras se situó en su puesto, sintiendo el calor reconfortante de los hornos, aspirando el aroma embriagador de la masa mientras se horneaba, y dejándonos llevar por el ritmo del amasado y el modelado. El olor a pan recién horneado evocó en mí recuerdos vívidos de la cocina, sumergiéndome en ese ambiente familiar por un instante. Sin embargo, al observar a mis compañeras panaderas, completamente concentradas en su labor, intercambiando risas y hasta canturreando melodías bajas, la sensación de mi libertad se hizo más fuerte. La señora Davis, con su mirada aguda, evaluó nuestro trabajo y finalmente asintió: «No está mal. Puedo contratarlos. El pago será por horas, al final de cada semana». Así comenzó nuestra nueva vida en Boston. Nuestra jornada en la panadería era de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aunque el trabajo era físicamente demandante, el ambiente era acogedor y lleno de alegría. Las otras panaderas, mujeres trabajadoras, muchas de ellas también recién llegadas a la ciudad, cada una con sus propias historias de lucha y perseverancia, se convirtieron en mis compañeras. Al finalizar la primera semana, recibimos nuestros primeros salarios. La suma no era grande, pero significaba una victoria, dinero ganado con nuestro propio esfuerzo, un dinero que podíamos gastar libremente. Sara, con los ojos centelleantes de entusiasmo, propuso: «Comprémonos ropa nueva, ya no aguanto usar estas prendas de segunda mano». Así nos dirigimos a una tienda de ropa usada, donde elegimos prendas sencillas, pero que ahora eran nuestras. Cada una seleccionó algo que expresaba, aunque fuera sutilmente, su individualidad o la imagen que deseaba proyectar. Yo particularmente escogí un suave suéter verde esmeralda, que me evocaba los paisajes ondulados de Irlanda. Con el tiempo nos adaptamos gradualmente al ritmo de nuestras nuevas vidas. Una vez integradas en la vasta metrópoli, logramos dominar las intricadas rutas del metro, perfeccionando además el arte del regateo en los bulliciosos mercados callejeros, y aprendimos a sortear las numerosas escaleras y los comentarios irónicos que salpicaban las calles de la ciudad. Cada domingo asistíamos a la iglesia del reverendo Thomas, no por obligación, sino impulsadas por un profundo sentimiento de gratitud, y porque el mensaje espiritual que transmitía nos impactaba profundamente. A diferencia de los sermones tradicionales que nos advertían sobre el fin del mundo, este predicador hablaba de un Dios de infinita compasión, aceptación y amor incondicional, en lugar de uno que castigaba y juzgaba.
Sus sermones resaltaban que los verdaderos pecados no residían en el amor o en la valentía de cuestionar, sino en causar sufrimiento intencionalmente a otros y en usar la fe para oprimir. Fue en uno de esos servicios donde conocimos al Sr. Davis, un profesor de historia jubilado que, como voluntario, impartía clases nocturnas de alfabetización en el sótano de la iglesia. Sarah, siempre la más decidida, le preguntó de inmediato si podíamos unirnos. Con una sonrisa cálida y acogedora, nos respondió que sí, la educación es un derecho humano fundamental, especialmente para aquellos que han sido privados injustamente de ella. Así, después de largas jornadas dedicadas a la cuidadosa confección de ropa, dedicábamos nuestras noches a la búsqueda del conocimiento, letras, números, historia y geografía. Ante nosotros el mundo se extendía, lleno de posibilidades y emociones, como una flor desplegando sus pétalos al sol. «Quiero obtener mi certificado de secundaria», anunció Sarah un día, justo después de clases, con la voz firme y decidida. «Y después, quiero ir a la universidad». «¿La universidad?», exclamó Amelia, con una risita que reflejaba incredulidad. «Eso es un sueño muy grande para gente como nosotras». «¿Quién dice?», respondió Sarah, con los ojos brillando y una mirada llena de fuerza. «Somos tan capaces como cualquier otra persona. Simplemente no hemos tenido las mismas oportunidades». Esa misma aspiración comenzó a germinar en mi interior. Recordé mi anhelo de niña, el deseo de convertirme en enfermera, antes de que las circunstancias de la vida me llevaran por otro camino. ¿Por qué no perseguir esa meta ahora? Había transcurrido un año desde nuestra huida. Juntas habíamos ahorrado con disciplina una suma pequeña pero significativa, lo que había mejorado notablemente nuestra calidad de vida. Después de abandonar la angosta pensión de la señora Henderson, donde la vida era precaria, decidimos alquilar una pequeña y confortable casa en las afueras de la ciudad. Éramos Sarah, Amelia y yo. Daisy, por su parte, conoció a un joven de buen corazón que trabajaba en una librería cercana y, enamorada, se marchó a vivir con su familia. Clara, tras reunirse con un primo que le brindó apoyo y le ofreció una nueva oportunidad, optó por regresar a su ciudad natal, ubicada en el interior del país. Nuestra casa, aunque modesta en tamaño y apariencia, se convirtió en nuestro ansiado refugio. En el pequeño jardín que cultivábamos, un remanso de paz, plantábamos hierbas aromáticas y flores de colores vivos. Disfrutábamos con deleite de la libertad recién adquirida, y encontrábamos consuelo en la soledad y el silencio. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad, las sombras del pasado con sus recuerdos dolorosos, a menudo se colaban en nuestros pensamientos durante las silenciosas horas de la noche. Con frecuencia me despertaba sobresaltada, presa de gritos silenciosos, atormentada por pesadillas que me transportaban de vuelta al opresivo orfanato, a los castigos severos y a la voz imponente y cruel de la hermana Agnès. Además de sus batallas internas, Sarah también lidiaba con sus propios traumas nocturnos, mientras que Amelia se mostraba distante, rara vez comentaba sobre sus vivencias y se sobresaltaba ante cualquier sonido repentino. «Debemos enfrentar lo que hemos sufrido», declaró Sarah una noche serena, sentadas en el porche compartiendo una taza de té. «No solo entre nosotras, sino que tenemos que hacerlo público». «¿Quién nos creería?», repliqué sintiendo el miedo familiar comenzar a atenazarme. «Solo somos 3 mujeres sin estudios, sin renombre ni lazos familiares». «Ya no somos solo 3», respondió Sarah con firmeza. «Ahora somos 5 y hay otras que lograron escapar antes que nosotras, y otras que aún están cautivas». Sarah tenía razón. En nuestras clases nocturnas conocimos a Eleanor, una mujer que también había sufrido injustamente el encierro en un orfanato durante su infancia. A través de la investigación, descubrimos a más mujeres, un número incalculable de mujeres, todas con relatos que mostraban patrones horriblemente similares. «Esto es un sistema», afirmó Sarah con gran convicción. Las familias, al considerar a sus hijas problemáticas, las enviaban a estas instituciones. Los cuidadores sin escrúpulos abusaban de su posición de poder, y todo quedaba oculto debido a la falta de credibilidad que se otorgaba a las víctimas.
Fue entonces cuando conocimos al Dr. García, un abogado que ofrecía sus servicios de manera gratuita. Una vez por semana, el abogado, actuando pro bono, brindaba asesoramiento en el centro comunitario. Él nos escuchaba con atención, sin interrumpir ni dudar, mientras compartíamos nuestras experiencias. Es un laberinto legal, comentó al finalizar. La corporación tiene una influencia considerable y sin pruebas concretas solo tenemos nombres, interrumpió Cterín con una firmeza inusual. Recordamos fechas, cargamos con heridas persistentes, tanto físicas como emocionales, y no estamos solas. Podemos encontrar a otras personas, añadió Bethany. Podemos regresar a Willow Creek, para contactar al señor Ase, o incluso a la señora Albrecht, si todavía reside allí. El abogado, con el ceño fruncido, se acarició el poco cabello que le quedaba. Esto será difícil, una batalla dura. Se enfrentarán a oposición, a intentos de deslegitimar su testimonio, y tal vez incluso, a demandas legales. ¿Están listas para esto? Miré a Catherine y después a Bethany. Habíamos sobrevivido a lo inimaginable. ¿Qué podría ser peor? Hemos pasado toda nuestra vida preparándonos para esto, aseguré. Simplemente no lo supimos hasta ahora. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. El doctor Ramírez nos ayudó a reunir testimonios de otros sobrevivientes. Encontramos a 5 personas que asistieron a la Evergreen Academy en diferentes años, y cada relato era espantosamente similar al nuestro. Marcó un contacto de un periódico local que ya había investigado casos de mala conducta empresarial, mostró interés en nuestra historia, pero nos pidió que moderáramos nuestras expectativas. Con cautela advertí que no podía asegurar la publicación de mis memorias. Mi editor, preocupado por los posibles riesgos legales, temía una larga y costosa batalla judicial, pero le aseguré que defendería la integridad de mi relato. A pesar de mis preocupaciones, la vida seguía su curso. Me inscribí en un centro de formación profesional, donde asistía a clases nocturnas después de largas jornadas laborales. Bethan, siempre con una mentalidad ambiciosa, ya exploraba opciones para realizar estudios de posgrado. Por otro lado, Catherine había encontrado su vocación en la escultura, creando figuras imponentes que evocaban nuestras experiencias compartidas, metal retorcido, sombras profundas y manos entrelazadas en una búsqueda desesperada de esperanza. Una noche después de la cena, reuní a todos y con la determinación fluyendo por mis venas, anuncié mi decisión, regresaría a Oakwood. Bethan, visiblemente sorprendida, me cuestionó, ¿estás segura, y tus padres? Le respondí firme que no volvería con mi familia, sino para encontrar a Daniel. Él merecía la verdad y yo necesitaba respuestas sobre su destino. Mi resolución era inamovible. Con los ahorros que había acumulado durante los 2 últimos años, compré un billete de tren que me llevaría de vuelta a casa, un viaje largo y complicado que implicaría una serie de transbordos. En la víspera de mi partida, Catherine me obsequió con un regalo inesperado, una diminuta escultura, hecha a medida. Esta representaba a una figura solitaria, erguida sobre un acantilado, contemplando el mar embravecido bajo un cielo amenazante. «Eres tú», susurró Catherine con voz queda, mirando tu pasado, pero orientándote hacia tu futuro. El viaje fue como una retrospectiva de mi vida. Cada ciudad, cada paisaje que atravesaba, desencadenaba un torrente de memorias, algunas dulces y otras dolorosas. Al divisar finalmente las colinas que rodeaban Oakwood, mi corazón se aceleró. Oakwood parecía inmutable, tal como la había dejado hacía 2 años, las mismas carreteras serpenteantes, las mismas casas sencillas, la misma fábrica imponente dominando el horizonte. Pero yo había cambiado. La joven e inocente que había soñado con una vida sencilla junto a Daniel, ya no existía. Me hospedé en una acogedora posada en las afueras del pueblo. La dueña, una amable señora llamada Finlay, no me reconoció. ¿Por qué motivo querría ayudarlo? Yo era simplemente una persona más entre la multitud de visitantes que, como yo, llegaban a Oakwood en busca de alivio o de una nueva vida.
Al amanecer siguiente inicié la búsqueda de Daniel. La ferretería de su familia aún operaba. El viejo edificio se mantenía prácticamente igual, con la excepción de un nuevo rótulo que anunciaba Emerald Apothecary, propietario, Dr. Liam O'Con. Mi corazón dio un vuelco. Liam, de verdad, había perseverado en sus aspiraciones y había regresado a nuestra ciudad natal. Con paso dudoso abrí la puerta. De espaldas, una persona ordenaba con meticulosidad una serie de frascos y medicinas. Cuando se giró lo reconocí, aunque transformado. Liam era más alto, más corpulento, y unas gafas le conferían un aspecto serio. No obstante, conservaba su sonrisa encantadora. ¿En qué puedo ayudarte?, comenzó, y su voz se interrumpió al cruzar su mirada con la mía. Una expresión de asombro se dibujó en su rostro. Esme Davis, susurró como si estuviera invocando a un espíritu. Conmocionado e incapaz de articular palabra, las lágrimas inundaron mis ojos. Dios mío, Esme, ¿eres tú realmente?, preguntó Liam, rodeando apresuradamente el mostrador y deteniéndose frente a mí, mostrando una visible vacilación, como si temiera que yo fuera una simple alucinación. Había escuchado rumores sobre tu ingreso al ministerio, y después, con igual celeridad, corrieron rumores sobre tu supuesto fallecimiento. Casi muero, conseguí decir con la voz quebrada, pero ahora estoy aquí. Liam, en un gesto de incredulidad, cerró la farmacia por el resto de la tarde. Buscamos refugio en una acogedora cafetería a orillas del río, donde le relaté mi desgarradora odisea. Escuchó con atención, con los ojos brillando ocasionalmente, y tomó mi mano con suavidad. Te busqué, Esme, confesó al finalizar mi relato. Fui al ministerio en Northwood, pero insistieron en que no había ninguna novicia con tu nombre. Tu padre prohibió que mencionaran tu nombre. Tu madre se consumió sumida en la tristeza. Mi madre, murmuré sintiendo el peso de la antigua tristeza apoderarse de mí de nuevo. ¿Cómo está?, pregunté, esperando una respuesta que temía. Liam respondió con suavidad, falleció el año pasado. Aunque el informe médico oficial atribuyó su fallecimiento a una enfermedad respiratoria, yo sospecho que la pena fue la verdadera causa. Tu padre continúa igual, asiste a misa cada domingo y sigue demandando el mismo respeto de siempre. Un profundo y doloroso sentimiento de culpa me invadió. En el pasado, había resentido su silencio y su pasividad, pero ahora solo sentía una profunda empatía por aquella mujer que me había amado incondicionalmente, una mujer cuyo corazón se había quebrado en un silencio que ahora entendía. Lamenté las palabras no pronunciadas en las despedidas, la fuerza interior que no supe apreciar. Me permití llorar por mi madre, de quien me privaron la oportunidad de despedirme, por todo lo que podría haber sido y por lo que habíamos perdido. ¿Y tú?, pregunté finalmente secando mis lágrimas. Veo que has logrado tu sueño. Liam esbozó aquella sonrisa que conservaba en mi memoria como un tesoro. Me gradué en Boston. Regresé hace un año cuando mi padre decidió jubilarse, pero nunca te olvidé, Esme. Caminamos por la orilla del río aquella tarde, como dos compañeros de vida que se reencontraban después de mucho tiempo. Después de que Liam me contara sobre su vida, sus estudios y sus aspiraciones, yo le hablé sobre Baltimore, mis amigos y nuestra constante lucha por la igualdad. Quiero ayudar, dijo con firmeza. Las injusticias que has sufrido tú y otros no pueden quedar sin castigo. Esto es peligroso. Estamos desafiando a gente poderosa. Pero por eso mismo, no voy a dejarte sola en esta lucha, respondió, mientras me estrechaba la mano con fuerza. Me quedé en Willow Creek por una semana, evitando contactar con mi padre y mis hermanos, entendiendo que algunas relaciones, una vez rotas, no se pueden reparar. Sin embargo, volví a comunicarme con mi tía Millie, quien lloró al verme con vida, y con algunos amigos de la infancia que me recibieron calurosamente. Liam y yo profundizamos nuestra conexión, y ambos nos acercamos de nuevo con cautela, como hacen las personas que se han transformado profundamente por el tiempo y las experiencias vividas. Habían dejado atrás la juventud y su ímpetu,
pero aún podían aspirar a crear algo estable y perdurable, edificado sobre bases más firmes que los ideales efímeros de la juventud. Al regresar a Chicago, Eleanor albergaba dos expectativas: la promesa de una visita de Samuel en los próximos meses y, al mismo tiempo, una sensación de haber cerrado un ciclo doloroso de su pasado. Era el momento de mirar hacia adelante. Julian, quien se dedicaba a la realización de documentales, consiguió publicar su investigación en el Chicago Tribune. Para proteger la identidad de los involucrados, utilizó seudónimos, pero incluyó suficientes detalles como para que aquellos familiarizados con el ámbito académico y las personas implicadas pudieran reconocerlos. La publicación generó una pequeña controversia. La universidad respondió con las negativas esperadas, y empezaron a llegar cartas, algunas de lectores enfurecidos que denunciaban la publicación como una calumnia contra una institución respetada. Sin embargo, también recibió mensajes de apoyo, especialmente de otros hombres y, lo más significativo, de otras personas que también habían sido víctimas. Eleanor, tras leer el artículo de prensa sobre hombres que habían sido víctimas de abusos similares en otras escuelas de distintas ciudades y épocas, sintió que se había abierto una puerta sellada por décadas. Cortó cuidadosamente el artículo para guardarlo, pensando que esto solo era el principio. Ahora, ellos sabían que no estaban solos, que ya no se quedarían callados. Su lucha por la justicia seguía, pero ahora su futuro también estaba en juego. Con la ayuda del señor Davis, consiguió un trabajo como asistente de bibliotecaria en la biblioteca local, no el puesto de archivista que siempre había deseado, pero era un inicio. Samuel, tal como prometió, la visitó, conoció a sus amigos y vio su humilde apartamento, valorando la nueva vida que estaba construyendo. La noche antes de regresar a Millville le expresó su orgullo: «Estoy muy orgulloso de ti, después de todo lo que has pasado, todavía tienes fuerzas para luchar, construir y apoyar a otros». La fuerza interior que reside en cada uno de nosotros, a menudo permanece latente e invisible, hasta que la vida nos somete a pruebas difíciles. Eleanor, evocando las sabias palabras de su abuela, recordó el pasado. Ya habían transcurrido 3 años desde que, huyendo de la academia, se vieron obligados a rehacer sus vidas. Eleanor, mientras estudiaba Derecho por las noches, se esforzaba trabajando durante el día. Beatriz, por su parte, había establecido un modesto taller de cerámica, donde impartía clases a niños de escasos recursos, brindándoles un espacio de creatividad y esperanza. Entretanto, Eleanor había concluido su licenciatura y se había inscrito en un programa de máster en biblioteconomía, buscando un futuro lleno de conocimiento. La batalla legal contra la escuela avanzaba, aunque con lentitud, sumida en los complejos laberintos de la burocracia. Samuel, por otro lado, se había trasladado a Chicago, llevando consigo su vasta experiencia en el sector farmacéutico y su innata empatía. Juntos y con una persistencia admirable construían un futuro sólido, conscientes de que los cimientos más fuertes se erigen con tiempo, paciencia y dedicación. Un domingo por la tarde, mientras la luz dorada del sol se filtraba por las ventanas, recibieron una inesperada visita. Un joven, de unos 17 años, visiblemente perturbado, se encontraba en la puerta, aferrando un descolorido recorte de periódico, listo para compartir su historia. «Ayuda», susurró el muchacho con una voz tan débil que apenas se escuchaba. «Acabo de escapar de la Academia de Springfield», la frase se interrumpió abruptamente. El joven, visiblemente afectado por el trauma, no pudo continuar y se deshizo en un llanto desgarrador. Eleanor, movida por un instinto maternal innegable, lo abrazó con ternura, ofreciéndole un refugio seguro y un apoyo incondicional. «Ya estás a salvo», le aseguró Eleanor con voz firme y serena. «Estamos aquí para ti. No estás solo». En ese instante, mientras miraba al joven, Eleanor se vio transportada a su propio pasado, reconociendo en sus ojos el mismo miedo paralizante, el mismo dolor lacerante. Pero a pesar de todo, también vislumbró una chispa de valentía, la audacia de haber dado el primer paso hacia la libertad. Comprendió en ese momento crucial que su propio viaje estaba lejos de haber terminado, que otros jóvenes, otras historias y otras luchas les esperaban.
El río de su existencia finalmente había encontrado su cauce. En la ahora revelada mansión, me encontraba ofreciendo una taza de té humeante al joven tembloroso, un pequeño gesto de consuelo y bienvenida. Con la voz llena de genuina compasión, le pregunté cómo debo llamarte. Justicia, susurró su voz apenas audible, un hilo de sonido perdido en la inmensidad de la sala. Una sonrisa débil y comprensiva asomó en mis labios. La vida en su peculiar manera a menudo se deleita en la ironía, con un sentido del humor sutil y casi malicioso. Bienvenido, Justicia, declaré con el corazón lleno de empatía, tengo una historia que contarte. Justicia era solo el primero. Poco después llegó Ethan, un muchacho de 16 años que había escapado de la misma academia militar en el interior del estado de Nueva York. Luego apareció Samuel, un hombre de 23 años marcado por 6 años de tormento en una institución similar en la zona rural de Pensilvania. A partir de ese momento, llegó un flujo constante de almas heridas, Chloe, Abigail, Theodore. Una larga fila de personas, todas con sus propios problemas y buscando desesperadamente ayuda, empatía y principalmente que se hiciera justicia. Nuestro pequeño apartamento se llenó rápidamente, no pudiendo soportar el cúmulo de sus vivencias y sus necesidades. Gracias a la amable ayuda de Eleanor, que ahora era dueña de una popular cafetería en el corazón de Chicago, pudimos adquirir una propiedad más grande en las afueras de la ciudad, una casa modesta pero espaciosa, con un gran jardín y varias habitaciones. La llamamos Casa de la Justicia, en honor a nuestro primer residente. Esta casa, que representa nuestra lucha, se está convirtiendo en un verdadero hogar, comentó el señor Abernathy, quien, después de jubilarse de su cargo en la parroquia local, se había convertido en un habitual en la cocina de la Casa de la Justicia. Pero la Casa de la Justicia era más que un simple refugio, era un punto de partida para una nueva vida, un lugar donde las personas que habían sufrido situaciones similares podían sanar y empezar de nuevo. Amelia, estudiante de medicina en su tercer año, organizó y dirigió un grupo de apoyo que se reunía semanalmente. Nos encontrábamos en un amplio salón de la Casa de la Justicia, sentados en círculo, donde cada uno compartía abiertamente sus experiencias, sus vivencias más dolorosas, sus miedos paralizantes y también sus logros por insignificantes que parecieran. Logré ir a la tienda sin sentir pánico por los ruidos inesperados, relataba uno con la mirada llena de fortaleza. Expresé mis opiniones durante la reunión, confesaba otro con la voz llena de una seguridad recién adquirida. Hoy medité por voluntad propia, no porque me forzaran, revelaba un tercero, sintiéndose liberado por su decisión. Eran avances mínimos, pero significativos. Cada conquista era celebrada con entusiastas aplausos, cálidos abrazos y, en ocasiones, lágrimas de felicidad y desahogo. Nuestra lucha contra la Academia St. Michael's progresaba lentamente a través del intrincado sistema legal. La señora Kapoor, nuestra abogada defensora desde el inicio de esta lucha, ahora contaba con la ayuda de 3 abogados voluntarios, exalumnos universitarios firmemente convencidos del valor de nuestra causa. Sin embargo, enfrentábamos una oposición feroz, la institución, por supuesto, negaba categóricamente todas las acusaciones. En un intento desesperado por silenciar el escándalo, los instructores acusados fueron trasladados a otras ciudades y estados. Testigos clave desaparecían misteriosamente, presumiblemente intimidados por el miedo o por fuerzas ocultas, y los documentos que probaban nuestras acusaciones se perdieron convenientemente en una sospechosa inundación. Un claro intento de destruir la evidencia. Es una batalla de desgaste, suspiraba la señora Kapoor, con una mezcla de preocupación y firmeza en su voz, pero recuerden, en el caso original, ellos lograron la victoria. Con una sonrisa, el siempre positivo Leo exclamó con convicción, y esta vez no estamos solos, somos una verdadera legión, unidos en un esfuerzo común. Lentamente la noticia del caso comenzó a ganar terreno en los medios de comunicación nacionales. Marcus, el bloguero que inicialmente había dado a conocer nuestra historia, ahora escribía para una prestigiosa revista digital, amplificando nuestro mensaje con cada artículo publicado.
A medida que nuestra causa cobraba fuerza y resonancia, recibimos una avalancha de apoyo, cartas de ánimo llenas de sinceridad, generosas donaciones económicas que nos permitieron avanzar, y ofertas de ayuda de personas de todos los rincones del planeta. Sin embargo, este crecimiento también nos convirtió en el blanco de una implacable intimidación. Recibíamos llamadas anónimas perturbadoras a altas horas de la noche, cartas amenazantes cargadas de odio. Y sufríamos las miradas hostiles de extraños que nos reconocían gracias a la cobertura mediática. Cuando el pánico me invadía, sintiendo el peso de la amenaza, David me calmaba con la promesa: yo soy tu fortaleza. Percibía ese miedo como una confirmación de que estábamos retando a individuos influyentes, no simplemente como una vulnerabilidad física. Sanctuary House se transformó en un espacio de aprendizaje improvisado. Las jóvenes bajo nuestra protección empezaron a recibir educación, preparándose para una vida autosuficiente fuera de nuestro hogar. Eleanor ofrecía clases de arte, Patricia dirigía discusiones sobre derechos civiles, y yo me dedicaba a alfabetizar, enseñando lectura, escritura y matemáticas elementales. David, gracias a su experiencia, instruía en primeros auxilios y conocimientos básicos de higiene. Además, contábamos con el apoyo invaluable de voluntarios que impartían talleres sobre diversas áreas, desde costura y cocina hasta informática. Fue el reverendo Thomas quien nos impulsó a institucionalizar nuestras actividades, registrando Sanctuary House como una organización sin fines de lucro. Con el fin de fortalecer su posición y brindarles protección, así como facilitar el acceso a recursos, expliqué. De esta manera nació la Asociación Luz de la Libertad, un nombre elegido por las propias jóvenes a quienes acogíamos. La elección no era un reconocimiento a mi persona, sino una celebración del poder simbólico de la libertad que anhelaban. Mientras tanto, tras finalizar mis estudios y aprobar los exámenes necesarios, había conseguido un puesto de maestra en una escuela primaria local. El salario no era elevado, pero era un trabajo satisfactorio y respetado. Educar a los niños en la lectura, la escritura y sobre todo en el pensamiento crítico se convirtió en mi forma de asegurar que la siguiente generación no repitiera los errores del pasado. David y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en el jardín de Sanctuary House, evitando deliberadamente una ceremonia religiosa tradicional. El señor Harrison, el bibliotecario retirado que nos había inculcado el amor por los libros y la lectura, presidió la emotiva ceremonia laica, una celebración al aire libre repleta de poesía y música. Frente a los invitados congregados, preguntó solemnemente: ¿prometen construir sus vidas sobre los pilares del respeto, el amor y la libertad? Un rotundo sí, lo prometemos, resonó al unísono, mientras nos tomábamos de la mano, rodeados por nuestra familia elegida, Eleanor, Patricia, los residentes de Sanctuary House, el reverendo Thomas, la señora Campbell, el doctor Luis y Samuel, todos aquellos que nos habían brindado su apoyo incondicional durante este difícil camino. Es fácil caer en la ilusión de que la felicidad borra los problemas, pero la vida, con sus altibajos, prosigue su curso. Tristemente, solo una semana después de nuestra boda, recibimos una noticia descorazonadora: el juez había desestimado la demanda que habíamos interpuesto contra la Academia de la Hermandad de la Gracia Eterna, argumentando la insuficiencia de pruebas. Tras años de incansables esfuerzos, incluyendo declaraciones públicas, testimonios jurados y una meticulosa recopilación de documentos probatorios, todo fue desestimado con una sorprendente facilidad. Patricia, sintiendo el peso de su primera gran derrota profesional como joven abogada, quedó profundamente abatida. Con lágrimas humedeciendo sus ojos y los puños apretados con fuerza sobre la mesa, exclamó: ¿cómo pueden ser capaces de hacer esto? ¿Cómo pueden ignorar tantas voces y tanto sufrimiento? El doctor Luis y Samuel intentaron, sin éxito, explicarle las complejas intrincas legales, las ocultas influencias políticas y los acuerdos secretos que operaban en la sombra. Sin embargo, la verdad era innegable: los poderosos, en una demostración de solidaridad, protegían a sus propios intereses. Esto no ha terminado, afirmé con voz firme esa misma noche, durante una reunión de emergencia en Sanctuary House. Esto es solo un revés temporal, no el final del camino.
Brianna, una de las más jóvenes residentes del santuario, con la voz teñida de desesperación, preguntó entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos lograr la victoria? Ellos tienen todos los recursos, la influencia y el poder a su disposición. Nosotros nos encontramos completamente indefensos. Observé atentamente los rostros de esas mujeres supervivientes, cada uno de ellos un monumento a la fortaleza y capacidad de sobreponerse. Eran mujeres que, después de haber vivido traumas indescriptibles, habían rehecho sus vidas, un proceso similar a reconstruir un jarrón roto sin tener un modelo original al que guiarse. Nosotras poseemos algo que ellos, nuestros agresores, jamás podrán tener, afirmé, sintiendo la determinación brotar desde lo más profundo de mi ser. Tenemos la verdad, y nos tenemos las unas a las otras. Aquella noche tomamos la decisión de modificar nuestra estrategia. Si los caminos legales nos estaban vedados, llevaríamos nuestra causa al mundo entero. Elaboramos un plan para extender nuestro alcance más allá del libro de memorias, creando un podcast cautivador y estableciendo alianzas con organizaciones comunitarias y grupos de apoyo. Nuestra meta era construir una red de apoyo sólida para aquellas personas que hubieran sufrido abusos semejantes. Daniel, el periodista local que siempre nos había defendido, nos presentó a un productor de podcast entusiasta, deseoso de amplificar nuestras historias. El podcast, Ecos de Supervivencia, narraría en detalle la experiencia de cada superviviente, explorando no solo los eventos traumáticos ocurridos dentro de la institución, sino también el arduo proceso de sanación y reconstrucción personal que enfrentaron. Durante meses dedicamos tiempo a grabar cada episodio, lo que implicó revivir momentos dolorosos y articular experiencias que parecían indescriptibles. Este proceso resultó emocionalmente desgastador, aunque a su vez liberador, como la limpieza de una herida infectada que permitía finalmente la cicatrización. El podcast se publicó 12 años después de nuestra fuga conjunta. Aunque no alcanzó una gran audiencia, tuvo un impacto significativo en las comunidades locales, grupos de apoyo y foros en línea. Fue reseñado en blogs, debatido en sesiones de terapia grupal y, lo más importante, llegó a personas que habían vivido experiencias similares, individuos que se sentían aislados, que habían soportado su sufrimiento en silencio durante años, creyendo que nadie comprendería ni validaría su dolor. Nuestro refugio empezó a recibir mensajes de diferentes partes del país. Algunos eran simples muestras de apoyo y reconocimiento como «entiendo tu mensaje» o «gracias por hacerme sentir escuchado». Otros eran relatos más extensos, confesiones íntimas que desenterraban historias personales guardadas celosamente durante décadas. Pero un mensaje en particular se destacaría por su impacto, era de una mujer llamada Ibli, residente de una zona rural de Maine, quien había trabajado como cuidadora en un internado remoto durante los años 80. En su mensaje, Ibli describía el trato inhumano y el abuso sistemático que sufrían los residentes bajo su cuidado. Al dejar su empleo, se llevó consigo documentos que detallaban estos abusos, y los mantuvo ocultos durante décadas, sin saber en quién confiar. Al escuchar nuestro podcast, escribió, comprendió que finalmente había encontrado a las personas adecuadas a quienes podía confiar estos materiales. Sara, miembro de nuestro equipo, viajó a Maine para recuperar los documentos. Regresó días después con el rostro visiblemente agotado por el viaje, pero con los ojos encendidos por una firme determinación. Todo es verdad, afirmó mostrando el desgastado diario encuadernado en cuero. Y es mucho peor de lo que imaginábamos. No se limitaba a unos cuantos profesores y administradores que abusaban de su posición. Era una maquinaria bien organizada, con archivos detallados, evaluaciones de desempeño y traslados estratégicos, tanto de los estudiantes perjudicados como de aquellos que cometían los abusos. Con estas evidencias, el abogado Sandoval inició una nueva demanda, no solo contra un internado en particular, sino contra todo el consejo educativo responsable de su supervisión. El caso era más extenso y complicado, pero también más difícil de ocultar o desestimar. La noticia explotó. Marco, un periodista de la localidad, publicó la historia en la portada,
seleccionando cuidadosamente extractos del diario para proteger la identidad de las víctimas y desenmascarar a los responsables. Otros medios de comunicación se sumaron a la cobertura de la historia, y una importante cadena de televisión nacional mostró interés en realizar un reportaje de investigación exhaustivo. «Están aterrorizados», comentó Alicia, entonces estudiante de último año de Derecho. Temían que más personas como Isabel se atrevieran a hablar, publicando más diarios y relatos, lo que provocó un incremento en las amenazas. Arrojaron piedras contra las ventanas de Safe Haven y destrozaron la motocicleta de David. Una creciente ansiedad inquietante se propagó, alimentada por llamadas anónimas que insinuaban conocer la ubicación de nuestras familias. «Quizás deberíamos tomarnos un tiempo», propuso David preocupado, especialmente por mi embarazo de nuestro primer hijo, al menos hasta que naciera el bebé. Medité sobre su sugerencia durante varios días, con la mano sobre mi vientre abultado, sintiendo los delicados movimientos de nuestro futuro hijo o hija, cuyo sexo habíamos decidido mantener en secreto hasta el nacimiento. Sentía un impulso inmenso por proteger esa vida delicada e indefensa, pero al mismo tiempo, deseaba con toda mi alma que ese niño o niña creciera en un mundo donde la honestidad venciera a la corrupción, y donde aquellos que habían sufrido injusticias obtuvieran reparación. «No nos echaremos atrás», afirmé con firmeza. «Reforzaremos nuestra seguridad, por supuesto. Pero detener nuestro trabajo ahora sería traicionar a todas las mujeres que confiaron en nosotros, que nos contaron sus dolorosas experiencias». Bianca, usualmente callada, sugirió brillantemente transformar su estudio fotográfico en una exposición que exhibiera imágenes inspiradas en las historias del diario y en las cartas que habíamos recibido. «El arte tiene una habilidad especial para conmover a las personas, para llegar a ellas de una forma que las palabras no pueden», explicó. La exposición Reflejos Rotos se inauguró en el Centro de Artes de la ciudad en octubre de 2024. Su fuerza era innegable, su impacto profundo y no podía ser ignorado. Las fotografías, esculturas e instalaciones multimedia expuestas narraban historias desgarradoras de abuso, del silencio impuesto por el miedo, pero también de la valerosa capacidad de recuperación y renacimiento de las víctimas. Una obra específica captó la atención de todos, un imponente mosaico en el que cada una de las teselas llevaba inscrito el nombre de una alumna que había sufrido en las instituciones educativas abusivas. «Hemos logrado recopilar más de 500 nombres en todo el estado», explicó Joana. «Cada una de estas mujeres es una parte fundamental del muro de silencio que estamos demoliendo». El evento generó una amplia cobertura mediática a nivel nacional, con la llegada de periodistas de ciudades como Miami, Houston e incluso Seattle. Legisladores con posturas progresistas expresaron su apoyo a la causa y diversas organizaciones de derechos humanos se ofrecieron a proporcionar asistencia legal. Finalmente, ante la creciente presión, el Consejo de Educación emitió un comunicado oficial anunciando la creación de un grupo de trabajo para investigar las acusaciones contra la Academia Crestwood y otras escuelas similares. «No confío en que se investiguen a sí mismos», se mofó Alicia, expresando abiertamente su desconfianza. «Es como confiar al zorro la tarea de esclarecer la misteriosa desaparición de las gallinas del gallinero». Su incredulidad parecía justificada. El equipo encargado de la investigación, dominado por figuras con posturas tradicionalistas, emitió un informe que admitía leves irregularidades en casos individuales, pero rechazaba categóricamente la existencia de una conducta impropia generalizada. A pesar de que las acusaciones más graves se desestimaron como meras exageraciones o simples equivocaciones, tal como anticipamos, el Dr. Paul presentó su renuncia. «No perdamos la esperanza. Los procedimientos legales continúan su curso, y ahora contamos con el respaldo de la opinión pública». Nuestro hijo llegó al mundo en una cálida noche de verano de julio de 1987, un bebé fuerte y saludable con unos pulmones vigorosos que anunciaron su llegada con un llanto potente que llenó la sala de partos. «Ya sabes cómo hacerte oír», bromeó Mark, con los ojos humedecidos por la emoción, mientras sostenía a nuestro hijo por primera vez en sus brazos. Después de una ardua y prolongada batalla, nuestro hijo, a quien llamamos Theodore, que significa
regalo de Dios, llegó a nuestras vidas. Su llegada transformó mi existencia, dotando nuestra lucha de un nuevo y profundo significado. Ya no luchábamos solo por nuestro pasado, sino también por su futuro y por el mundo en el que él crecería. En los meses siguientes, alternando entre el cuidado y la alimentación de Theodore, seguí activamente involucrada en el caso. Harmony House, que ahora albergaba a 16 mujeres, también brindaba apoyo a más de 50 mujeres en situación de vulnerabilidad. Sarah, ahora asistente legal cualificada, había establecido su propio despacho, especializado en la defensa de personas vulnerables. Las cosas están empezando a cambiar, decía Sarah mientras mecía a Theodore y me relataba un nuevo caso en el que estaban trabajando. Observábamos un aumento en el número de jueces dispuestos a escuchar estos casos y un creciente interés por parte de los fiscales en investigarlos. Aunque el camino hacia el progreso fuera largo, sentíamos que estábamos avanzando. En agosto de aquel año, de manera sorpresiva, se difundió la noticia del fallecimiento del padre Simon, consejero del internado y acusado de maltratar a numerosos jóvenes. Fue hallado sin vida en su residencia, ubicada en las montañas Catskill. Las investigaciones policiales determinaron que se había suicidado. Junto a su cuerpo se encontró una nota que rezaba: "No puedo soportar el peso de mis acciones". La noticia generó emociones encontradas, si bien nadie se regocijó por la muerte de una persona, ni siquiera un abusador, resultaba imposible negar la sensación de que la justicia, eludiendo los tribunales, finalmente había actuado. «Es una forma de confesión», afirmó Joanna, mostrando el periódico con el titular. «No fue como hubiéramos deseado, pero confesó». Lo que aconteció después fue aún más inesperado. Antiguos alumnos, incluyendo algunos empleados que aún laboraban en el colegio, iniciaron protestas públicas. El fallecimiento del padre Simón pareció romper un largo silencio, desatando una ola de testimonios. Entre ellos destacaba la señora Ingrid, la directora que nos había facilitado la huida de la escuela. Después de nuestra partida, la trasladaron a una escuela rural en el estado de Nueva York, pero ahora, años después, regresaba públicamente para corroborar nuestra historia. «No puedo seguir callada», declaró durante una emotiva entrevista en un programa televisivo de alcance nacional. Denunció que lo sucedido en esa escuela, y en tantas otras, no era obra divina, sino el resultado de la maldad humana que se amparaba en el nombre de Dios. Su testimonio, dada su condición de educadora respetada con más de 3 décadas de experiencia, fue fundamental, pues sus palabras tenían un gran peso tanto dentro como fuera del ámbito educativo. Adicionalmente, otros personajes influyentes, incluyendo directores, educadores y asesores con una perspectiva más avanzada, expresaron públicamente su apoyo a una investigación a fondo, la sanción de los culpables y la compensación a las personas afectadas. En octubre de 1987, 8 años después de nuestra salida, un nuevo superintendente tomó las riendas del distrito escolar que incluía la Harmony Academy. El señor Charles, de 55 años, y con un fuerte compromiso con los derechos humanos y la justicia social, declaró que su objetivo primordial era hacer justicia y ordenar el cierre de la institución, argumentando que ya no cumplía su propósito original. El obispo recién designado agregó que la institución sería transformada en un refugio para aquellos que habían sufrido maltrato y brutalidad. Clara, una asistente legal, fue convocada para unirse al consejo encargado de supervisar la transición del orfanato, un logro profundo y simbólico para ella. Las paredes del edificio, que antes la habían encerrado en sufrimiento, ahora transmitían el eco del dolor experimentado y la promesa de sanación. Al mismo tiempo se estaban desarrollando negociaciones legales, con la diócesis proponiendo un acuerdo extrajudicial que incluía compensaciones económicas para cada superviviente, la creación de un fondo para proteger a los niños vulnerables y el compromiso de implementar medidas de prevención de abusos en todas sus propiedades. No es una solución perfecta, admitió el abogado Malley, pero es mejor de lo que podríamos lograr tras años de litigio. Se organizó una reunión para congregar al mayor número posible de supervivientes. Algunos, exhaustos por la prolongada batalla legal,
eran partidarios de aceptar la oferta de inmediato. Otros, en cambio, persistían en su búsqueda de justicia y exigían que los culpables fueran procesados y encarcelados. Después de horas de un acalorado debate, se alcanzó un acuerdo. Ellos estarían dispuestos a aceptar el acuerdo, pero con una condición indispensable. La diócesis debía asumir todos los gastos de la publicación y la distribución masiva de Echo of the Forgotten, Ecos de los Olvidados, un libro que recopilaría los testimonios de las víctimas, a bibliotecas y centros educativos de todo el estado. Eleanor, una reconocida defensora de los derechos de las mujeres, argumentó que la aceptación de esta condición demostraría una verdadera voluntad de reparar el daño, y no un simple intento de encubrir el escándalo. Para su sorpresa, el padre Michael, en representación de la diócesis, accedió de inmediato, declarando que era imprescindible dar a conocer esas historias para evitar que semejantes atrocidades volvieran a ocurrir. El acuerdo se concretó en junio de 2003 y, aunque no puso fin a los abusos en otras instituciones, representó un hito significativo, una grieta en un muro de silencio que parecía infranqueable. Con el dinero de la indemnización, Clara y su esposo, Daniel, compraron una casa modesta pero encantadora, con un amplio jardín para su hijo Leo. La abogada Mallory destinó capital a la expansión de su estudio jurídico, concentrándose en la representación legal de menores en situaciones delicadas. Por su parte, Joanna, una artista dotada, empleó sus recursos en el perfeccionamiento de su arte, el cual comenzaba a ser reconocido por su intensa carga emocional y su capacidad para conectar con el público. Hope Haven, el centro de apoyo que Clara Ceo fundó, perseveró en su labor, fortalecido por el respaldo económico del gobierno municipal y las donaciones privadas, funcionando como un ejemplo de esperanza y motivando la creación de proyectos similares a nivel nacional. Con el paso del tiempo, Leo, convertido en un joven lleno de empatía y curiosidad, se cuestionaba frecuentemente las profundas tristezas que veía en los ojos de su madre. Gradualmente, Clara le fue relatando su pasado, ajustando la información a su edad y entendimiento. Un día, tras escuchar acerca de la historia del orfanato, Leo inquirió: ¿por qué eran tan malas esas personas, mamá? Clara, con sumo cuidado en sus palabras, respondió: no siempre es tan fácil de entender, mi amor. A veces las personas realizan acciones perjudiciales porque fueron criadas para creer que eran correctas, o porque nadie cuestionó sus creencias. Por esta razón, es imperativo que alcemos la voz cuando presenciamos alguna injusticia. Este fue el motivo que impulsó a tu madre, a la tía Malley y a la tía Joanna a escribir ese libro. Leo, al entender esta idea, se transformó en un apasionado defensor de los derechos de la infancia. Sus maestros solían resaltar su firme postura contra el acoso, la injusticia y su incesante protección de los más débiles. En el año 2008, cuando Leo contaba con 5 años de edad, Clara recibió una invitación inesperada. La Universidad Estatal le propuso dar una conferencia, compartiendo sus vivencias personales, como parte de un simposio dedicado al abuso institucional en el Estado. A pesar de no haber hablado públicamente frente a una audiencia tan numerosa anteriormente, Clara, en ese momento profesora y asistente administrativa en Hope Haven, aceptó la oportunidad. A pesar de no ser el centro de atención mediática, pero crucial en el desarrollo de los acontecimientos, se encontraba Sara, una abogada de derechos humanos con una prometedora trayectoria que comenzaba a ser reconocida. Debes hacerlo, Lena, le había insistido Mark, tus vivencias deben ser narradas por ti misma, sin ser distorsionadas por un libro o por las interpretaciones de terceros. Llegó el día de la presentación de Lena, y el auditorio estaba repleto de estudiantes, profesores universitarios, periodistas y activistas. Al acercarse al podio, Lena sintió un temblor en las piernas y la boca seca. Sin embargo, al mirar a la primera fila, encontró a Mark y David sonriéndole y dándole ánimos, y detrás de ellos, a Sara y Maya, sus inseparables compañeras de viaje. Junto a ellas estaban algunas de las personas a las que habían ayudado a través de New Beginnings, cuyas vidas habían dado un giro radical. Lena hizo una pausa, respiró hondo y comenzó: mi nombre es Lena Marie Johnson. Nací en Harmony Falls, Maine, hija de George y Patricia.
A los 19 años, tras verse involucrada en comportamientos propios de su edad que fueron considerados inapropiados, el padre de Elena, preocupado por su futuro, decidió enviarla a una comunidad religiosa caracterizada por su severidad. Durante las 2 horas siguientes, Elena, con una honestidad desgarradora, compartió los detalles más íntimos de su vida, revelando sus temores, su profunda tristeza, los malos tratos que había sufrido, su deseo de escapar, su proceso de sanación y su constante búsqueda de justicia. Sin apoyarse en notas ni en un guión previamente elaborado, simplemente dejó que su historia fluyera de manera natural, como las aguas del río Kennebec, un paisaje que evocaba los recuerdos de su infancia. Al finalizar su relato, un profundo silencio se apoderó de la sala, un silencio que se mantuvo por unos instantes. Luego ese silencio se rompió abruptamente, dando paso a una ovación ensordecedora que resonó por todo el recinto. No eran simples aplausos, era un reconocimiento palpable de su valentía, una comprensión profunda de su sufrimiento y una aceptación incondicional de su verdad. En medio de la intensa carga emocional, Elena observó rostros bañados en lágrimas, mientras otros le ofrecían gestos de apoyo y un respeto inquebrantable. Al concluir su presentación, una joven estudiante universitaria, con los ojos enrojecidos por la emoción, se acercó a ella y con voz temblorosa, le susurró: «Mi abuelo también pasó por horrores similares. Aunque antes evitaba profundizar en el tema, ahora entiendo la magnitud de su dolor. Agradezco que también hayas dado voz a su experiencia». En ese instante Elena experimentó una transformación interna. Comprendió que su camino, aun con sus experiencias dolorosas, poseía una fuerza excepcional, la capacidad de sanar, de establecer lazos auténticos y de promover cambios. Desde entonces aceptó más invitaciones para compartir su historia en universidades, colegios y centros sociales. En 1995, cuando David cumplió 8 años, recibió una solicitud especial para escribir un libro infantil que tratara temas como el respeto, los límites personales y la identificación de situaciones de abuso. El libro, titulado My Voice, My Choice, Mi Voz, Mi Elección, se publicó al año siguiente y fue utilizado en numerosas escuelas, tanto públicas como privadas. Impulsada por la creciente necesidad, la organización New Beginnings creció considerablemente, extendiendo su apoyo a un espectro más amplio de personas que habían sufrido abusos, evolucionando desde su inicial refugio temporal para mujeres que escapaban de entornos religiosos restrictivos hasta convertirse en un centro de acogida para víctimas de abuso doméstico, religioso e institucional. Para brindar una asistencia integral, reunieron un equipo multidisciplinario de profesionales comprometidos con el empoderamiento de los sobrevivientes, incluyendo psicólogos, trabajadores sociales, abogados y educadores. Sara, una de las abogadas más destacadas de la región, se especializó en derechos humanos, y su profundo conocimiento la convirtió en una figura clave en la formulación de leyes diseñadas para proteger a las víctimas de abuso. Mientras tanto, Maya, aprovechando su creatividad, convirtió su estudio en un centro de artes expresivas, proporcionando un ambiente seguro donde las personas pudieran explorar y sanar sus traumas a través de diferentes formas de arte. Finalmente, Elena, manteniendo su rol de profesora, madre, esposa y sobre todo, narradora, se mantuvo firme en su misión de compartir su historia personal, asegurando que las experiencias vividas no se olvidaran ni se repitieran. 33 años después de su abrupta partida de la comuna, Lena se sorprendió al recibir una invitación inusual, la oportunidad de regresar a Mount Tranquility, el sitio donde alguna vez se ubicó la comuna Sisters of Serenity. El Willow Creek Sanctuary, antaño un lugar de sufrimiento y opresión, se había transformado en un símbolo de esperanza y renovación. Allí se encontraba la Serenity House, un refugio dedicado a apoyar a madres jóvenes, nombrado en honor a la valiente comadrona que las había ayudado a escapar, cuya memoria perduraba como un cálido consuelo. Lena, al recibir la invitación, sintió una profunda ambivalencia. Regresar a ese lugar evocaba recuerdos dolorosos y traumas reprimidos. No obstante, también representaba una posibilidad de cerrar un ciclo, una oportunidad para reconciliarse con su pasado, una historia que, a pesar de sus deseos, había forjado su identidad.
Iré contigo, le aseguró Michael, su leal compañero de vida. Yo también, intervino Ian, ahora un joven robusto de 19 años, heredero del físico de su padre pero con la misma mirada curiosa de Lena. El viaje de regreso a la Academia Blackwood se sintió como cruzar un portal que los transportaba a otro tiempo. El pueblo vecino, que antaño era un lugar modesto, había experimentado una notable transformación, creciendo y adoptando los cambios de la época moderna, aunque algunas cosas permanecían inalterables. Los pinos, con su constante susurro, aún bordeaban las carreteras serpenteantes, las flores silvestres, con sus alegres colores, seguían adornando los prados, y el familiar aroma de tierra mojada continuaba impregnando el aire. La imponente y severa academia, antes un símbolo de autoridad, había sufrido una metamorfosis completa. Sus imponentes puertas habían sido reemplazadas por una entrada acogedora y accesible, y el sombrío patio ahora exhibía vibrantes y hermosos jardines. Las aulas, antes desprovistas de vida, ahora resonaban con las risas y el bullicio alegre de una guardería repleta de niños. Me recibió Olivia, la directora de Serenity House, una mujer compasiva de unos 40 años con una sonrisa cálida y sincera. Es un verdadero placer conocerla, señora Campbell, me dijo con afecto, ofreciéndome su mano. Sus memorias han encendido mi pasión. Después de leer sobre sus vivencias, decidí dedicar mi carrera a apoyar y fortalecer a las jóvenes madres que atraviesan momentos difíciles. Olivia me guió en un recorrido por el santuario. Los austeros dormitorios espartanos se habían renovado por completo, convirtiéndose en apartamentos confortables y hogareños. Donde antes se escuchaban los lamentos de niñas atemorizadas, ahora se oían las risas y juegos de los niños, mientras sus madres participaban en talleres de capacitación laboral para adquirir nuevas habilidades. La lúgubre sala de recreación, que albergaba recuerdos dolorosos, se había transformado en una galería de arte llena de vida, exhibiendo las creaciones de Clara y otras residentes, cada una de ellas un símbolo de fortaleza y superación. Queremos que la gente conozca nuestra historia, explicó Olivia, no para alimentar el resentimiento, sino para asegurar que estas injusticias no se repitan jamás. El último día participé en una conmovedora ceremonia donde se develaría una placa conmemorativa en la entrada del santuario, narrando la transformación del lugar, desde un espacio de sufrimiento a un santuario de curación, en honor a la vida de todos aquellos que encontraron refugio en sus muros. La lápida grabada ostentaba nuestros nombres, el mío, junto a los de Iris, Clara, Hazel, Lily y Serenity, cuyo coraje indomable había sido crucial para salvar muchas vidas. Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde de la ciudad enfatizó que estas mujeres habían demostrado que la verdadera compasión empodera en lugar de restringir, y que la auténtica bondad se manifiesta en la dignidad y la autonomía, no en el miedo ni el control. Al contemplar la inauguración, los edificios restaurados y a los niños y jóvenes que ahora encontraban consuelo en ellos, experimenté una sensación inusual de serenidad, no una que pretendía ignorar el pasado, sino una que reconocía las heridas y afirmaba que la lucha había valido la pena. En el trayecto de regreso en tren, Isan me preguntó, mamá, ¿te arrepientes de algo, de compartir tu historia, de luchar tanto? Mirando por la ventana, vi el paisaje difuminarse y reviví cada recuerdo, las cicatrices, las persistentes ansiedades y los momentos en que un ruido inesperado aún me sobresaltaba. Sin embargo, también me vinieron a la mente las innumerables madres jóvenes cuyas vidas se habían visto afectadas por mi historia, y entonces, con suavidad, respondí, no, Ian, absolutamente nada de arrepentimiento. Recordando las innumerables vidas de jóvenes a los que hemos apoyado, las políticas discriminatorias que hemos derribado y la indiferencia que hemos transformado en empatía, reflexioné sobre mi propia transformación, de un niño tímido que luchaba con su identidad a un hombre lo suficientemente seguro como para compartir su verdad sin reservas. Finalmente respondí, no cambiaría nada. Cada desafío, cada contratiempo me ha traído hasta aquí, a mi marido, a nuestra familia elegida, al gratificante trabajo que hacemos, me ha devuelto a mí mismo. Han pasado 2 décadas desde aquella primera visita al refugio para jóvenes LGBT. Observé a David,
que ahora tiene 38 años, exitoso como ingeniero de software, felizmente casado con una trabajadora social empática y padre de 2 hijos enérgicos que llenan nuestras vidas de una alegría indescriptible. Michael, mi compañero en innumerables luchas por la igualdad, falleció hace 3 años debido a una enfermedad cardíaca. Su pérdida fue como si me hubieran arrancado una parte esencial de mi ser, pero sigo adelante. La parte que queda de mí sigue palpitando con un propósito definido, motivada para generar un impacto positivo. Haven House, el refugio seguro que creamos, ha crecido significativamente y se ha transformado en una amplia red de recursos que abarca varios estados. Mi amigo Alex, cerca de los 70 años, continúa su labor como abogado de derechos civiles, defendiendo con tenacidad a las comunidades desfavorecidas. Haye, también mayor de 70 años, dedica su tiempo a mentorizar a jóvenes activistas, transmitiéndoles la sabiduría que adquirió a lo largo de años de lucha en primera línea. Además de compartir mi historia en escuelas, universidades y centros comunitarios con jóvenes, adultos y ancianos, lo hago porque estoy convencido del impacto de los relatos personales, creo que pueden inspirar cambios significativos, ayudar a sanar heridas emocionales y fortalecer los lazos entre las personas. Recuerdo que hace poco un periodista que recién empezaba en la profesión me hizo una pregunta: señor Davis, después de todo lo que ha vivido, ¿todavía cree en la humanidad? La duda reflejada en su rostro me hizo sonreír, porque esa pregunta es bastante común. Muchos asumen que haber superado experiencias difíciles lleva inevitablemente al cinismo. Mi respuesta fue afirmativa, pero aclaré que mi fe en la humanidad no se basaba en la visión limitada y crítica con la que fui educado. Yo creo en la bondad innata de las personas, en su capacidad para la compasión y la empatía. Creo en el poder transformador del amor y la aceptación. La fe que he desarrollado, liberándome de las expectativas sociales, es muy diferente a la ideología del miedo que me inculcaron en mi juventud. Es una fe que no teme preguntar, que acepta la incertidumbre, y que se transforma a medida que aprendemos. Esta fe me da la fuerza para seguir adelante incluso cuando la fatiga intenta vencerme. Aquí, sentado en el balcón de mi apartamento en Seattle, con las luces de la ciudad parpadeando, evoco las incontables conversaciones con jóvenes que me han confiado sus problemas a lo largo de los años. Sus experiencias, un coro resonante e indomable, perduran en mi memoria. También recuerdo al niño asustado que creció en la zona rural de Montana, al joven que bailaba alegremente en el desfile del orgullo, ignorando los desafíos futuros, al adolescente aterrorizado que huyó de casa buscando refugio en una ciudad desconocida, y al estudiante que encontró la liberación en el conocimiento y en la defensa de sus ideales. Todas esas versiones de mí mismo coexisten en mi interior, forjando la persona que soy en la actualidad. Las cicatrices que llevo como testigos de una lucha que no escogí pero que afronté con coraje, son para mí medallas de honor. Esta es mi historia, una narrativa de dolor y resiliencia, de cómo he renacido de las cenizas, de amistades que me han anclado y de una vida antes considerada inaceptable que he recuperado con una fuerza renovada. Mi camino me ha revelado una lección fundamental: el silencio solo alimenta los prejuicios, mientras que la voz, aunque al principio titubee, tiene el poder de unir espíritus quebrantados y sanar almas heridas. Si mi historia te llega sin importar dónde te encuentres, recuerda que tus cargas y batallas internas son compartidas. Tus experiencias son valiosas y tu voz tiene un gran poder. La verdad, por dolorosa que sea, debe ser compartida. Si mi relato te ha conmovido, te invito a dejar un comentario. Cada vez que compartes un pensamiento, estás añadiendo una nota a una creciente sinfonía de voces, recordándonos que todos enfrentamos la misma lucha. Dale me gusta a este mensaje para que se difunda y llegue a quienes se sienten solos, como yo me sentía antes. Suscríbete a este canal, cada historia compartida fortalece la verdad. Juntos podemos revivir la esperanza, transformando las experiencias pasadas en algo mejor. Soy Gabriel Ramírez y este es mi mensaje: la fe debe ser liberadora, no restrictiva. Gracias por tu atención.